El clima, el carácter de sus gentes y las tradiciones que se traspasan de una generación a otra. Cada territorio de España tiene entre sus tesoros esos elementos y, por supuesto, la gastronomía, uno de los elementos propios más preciados. Hoy estamos en Cocentaina, donde además hay un agua con unas propiedades muy particulares. El agua es un ingrediente principal en la cocina que representa una de las características primordiales para cocinar un buen arroz alicantino. En la provincia de Alicante, las propiedades del agua aporta a los platos una consistencia especial. La textura de los arroces es un buen ejemplo de ello. Hoy vamos a visitar una ciudad que atesora un paisaje y una cultura gastronómica muy especial. Estamos en Cocentaina. Cocentaina es un municipio del norte de la provincia de Alicante, capital de la comarca del Comtat. La población ya fue una ubicación importante y estratégica en el Paleolítico, Neolítico y en la época prerromana. En Cocentaina se sitúan 3 abrigos con pinturas rupestres de arte esquemático, declarados Patrimonio de la Humanidad. Entre sus encantos encontramos el casco antiguo, el Raval, que todavía conserva casi intacto todo el trazado, el castillo, las murallas y torres, la casa museo, el museo festero y el Palacio Condal, una construcción de finales del siglo XIII y principios del XIV. Buen día. Bueno, pues hoy suena Alcoy, suenan otras poblaciones, pero en la época medieval, incluso desde la época del Al-Ándalus, Cocentaina es el centro importante neurálgico de la montaña. Y estamos precisamente en el palacio, la residencia palacio, que al principio funcionan como fortalezas medievales, pero luego ellos son absolutamente palacios realmente cortesanos. Y estamos con César Gómez, el técnico de turismo, pero también un entendido en la historia, obviamente, de su pueblo, y nos va a explicar un poco este palacio hasta cuándo está ocupado. Pues en principio está ocupado desde finales del XIII, principios del siglo XIV, con el primer señor feudal de Cocentaina, con Roger de Lauria, y va teniendo diversos propietarios. Después llegó a la familia Benavides en el siglo XVII, y los últimos los condes de Medinaceli, que son quienes ostentan todavía el título y que digamos que mantienen aquí actividad pues hasta el siglo XVIII, en que ya lo dejan en manos de un administrador y ellos marchan más cerca de la corte. Y bueno, funciona un poco con arrendamientos hasta el siglo XX, en que ya el Ayuntamiento de Cocentaina lo adquiere como un edificio público que es hoy. Sí, imagínense qué familias tan importantes, nada menos que Rosillas de Lauria, está en la historia de España, bueno, y sobre todo de la Comunidad Valenciana, de una manera yo creo que importantísima. Ocupan páginas todas las enciclopedias, los Benavides, que lucharon con los reyes católicos unas veces, otras veces en contra. Claro, y ahora pues Medinaceli, que ha sido siempre uno de los grandes de España. En este palacio se aprovecha para más cosas, ¿no? O sea, se utiliza también para, hemos visto un escenario, salas de exposiciones. Efectivamente, bueno, aparte de que es la sede del Museo Municipal de Cocentaina, donde hay piezas importantes de arte sacro, pues como edificio público que es, también se aprovecha, sobre todo ahora de cara al buen tiempo, pues para conciertos de las bandas locales, funciones de teatro. Pues vamos ya a ver alguna de las partes más importantes. Ojalá tuviéramos horas para hacerlo todo. Con la llegada de la familia Corella, condes de Cocentaina, a la antigua construcción medieval se le añadieron elementos arquitectónicos propios de estilos más tardíos, principalmente del Renacimiento y del Barroco, durante los siglos XVI y XVII. En pleno siglo XXI queda un edificio de planta cuadrada con 3 torres. En el interior encontramos diversas estancias, como la Sala Daurada, la Sala de la Chimenella, la Sala d'Actes, la Sala d'Ambaixadors, la Sala de les Finestres y la Sala de la Viga, todas ellas visitables y algunas dedicadas a exposiciones temporales o permanentes. Cocentaina es un lugar para visitar más de una vez, ya que se puede disfrutar de su patrimonio monumental, su paisaje y su medio ambiente, sus fiestas y sus citas culturales y también su rica gastronomía, una gran variedad de platos típicos de la montaña alicantina.
Estamos en La Escaleta. La Escaleta se puede decir que es el restaurante más importante, yo creo que de todo el interior de la Comunidad Valenciana. La Escaleta lo fundaron en Cocentaina dos parejas vasco-navarras que vinieron y se instalaron aquí. Era un pequeño restaurante, de ahí el nombre, que había que bajar por una escaleta, lo he dicho en valenciano, un poco complicada. Pero en cualquier caso, ya consiguieron una estrella Michelin. ¿Cómo? Pues mezclando las dos cocinas fundamentales, el cantábrico, por una parte, con el mediterráneo. A partir de ahí, los hijos, fíjense ustedes qué curioso, el hijo de el sommelier se hizo cocinero, que es Kiko Moya, y el hijo del cocinero se hizo sommelier, que es Alberto Redrado, campeón de España, por cierto. Decir que Kiko Moya es uno de los mejores cocineros de España, que tiene 2 estrellas Michelin, es decir poco. Lo que yo abundaría en Kiko Moya es que ha buscado los orígenes medievales de la cocina de la Comunidad Valenciana, incluso del Al-Ándalus, también mezclados con esa evolución que hay entre catalanes y castellanos en pleno medievo y en el Renacimiento, y ha conseguido innovar todo eso. ¿Cómo? Estudiando con el mismísimo Adrià, al que se encuentra en un curso y le pide estudiar y se queda con él todo un verano. Ha estudiado con los grandes, conoce perfectamente a los Berasategui y es un hombre que después ya se fue haciendo solo, conservó la estrella Michelin de sus padres y luego ha obtenido la segunda. Calificación máxima en Repsol, consideradísimo por los americanos, y premio de la Academia de Gastronomía, de la Real Academia de Gastronomía, como el mejor cocinero del año. ¿Qué más se puede pedir? El restaurante La Escaleta de Cocentaina afronta el futuro con un espíritu renovador, respetando las pautas marcadas por los padres de los actuales directores, que en tiempos más difíciles abrieron este restaurante en Cocentaina. Desde el año 2000 luce una estrella Michelin, gozando del favor de una clientela exigente por la cocina de productos de la tierra, cocina elaborada y cocina culta y sabrosa. En el año 2000 consiguió la primera estrella Michelin y tiene también 3 soles de la guía Repsol. Hoy hemos venido a su cocina para conocer mejor su manera de elaborar el arroz alicantino. Kiko Moya es el jefe de cocina del restaurante La Escaleta de Cocentaina. Es un profesional inquieto, innovador y muy exigente, que desde muy joven ya destacaba por su gran capacidad de trabajo. Pues ya estamos en la entrada del santuario, en La Escaleta. Es el chalet nuevo que los hijos hicieron y renovaron la empresa de los padres. De una estrella Michelin consiguieron la segunda. Yo creo que es el sitio más interesante, el lugar más interesante para conocer la verdadera cocina de la montaña alicantina. Obviamente una montaña que está muy cerca del mar. Vamos a buscar en la cocina a este sabio y humilde que nunca ha buscado el éxito, sino simplemente ha buscado superarse a sí mismo. Hombre, ¿Qué tal, Pedro? Kiko? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues he venido a tu santuario a saltarte. ¿Por qué? Estamos haciendo un programa de arroces, obviamente con las aguas de Alicante, tan diferentes unas de otras, y cuando había que hacer un arroz del interior he pensado en ti. ¿Por qué? Porque si hay que saber hacer las meninas de Velázquez, hay que saber hacer las meninas de Picasso. Entonces yo confío en que me hagas un arroz a la vez clásico y contemporáneo. Tú mandas. Ok, ¿Te bienvenido. acompaño a la cocina? Vamos. ¿Puedo pasar al santuario? Por favor. Bueno, pues estamos en lo que tanto le gustaba a Josep Pla, que son los bodegones. Esta es la presentación de los ingredientes y de los elementos con los que Kiko Moya nos va a cocinar un arroz como. Bueno, te he preparado 2 versiones del mismo arroz. Por un lado tenemos la bayoca farcida tradicional, muy típica de aquí del Comtat. Traducido al castellano, que no español son todos, estamos hablando del pimiento Pimiento asado. asado.
en el que nosotros hacemos dos versiones. Por un lado tenemos el pimiento, por supuesto el pimiento rojo, en el que se hace un sofrito, una marca, normalmente se hacía con carne magra de cerdo, un poquito de pimentón, un poquito de azafrán, arroz por supuesto, y el sofrito que cada cual ya en su casa lo componía con o sin cebolla, tomate, ajo. Eso era, podríamos decir, lo básico, lo normal. Nosotros hemos elaborado a partir de estos sabores esta referencia, un arroz en seco. Un arroz en seco. Sí, con nuestra arroz al cuadrado tan tradicional. ¿La cebolla tiene que ser morada, blanca? No, yo suelo utilizar también chalota también, porque tiene menos agua, tiene un poquito más de sabor. Yo creo que esa no es lo que va a marcar la diferencia. ¿Y el tipo de tomate tampoco? El tomate, por supuesto, que sea un tomate maduro. Si hay mucha gente, en muchas casas se utiliza el tomate en conserva que se ha elaborado cuando ya está bien maduro. Todavía no tenemos tomates de calidad. Pero aquí la gran diferencia también es que en lugar de... ¿Pimentón de la Vera o...? El pimentón de la Vera es ciertamente muy potente. Nosotros utilizamos también un pimentón de pericana que hacemos nosotros mismos. Ah, vosotros mismos. Sí. ¿Tipo murciano? Exacto, es un pimentón choricero que lo tostamos ligeramente y luego lo trituramos de forma que adquirimos este pimentón casero. Ah, muy bien. Más cosas, aquí tenemos el cerdo ibérico. Sí, en este caso estamos ¿Qué hablando... parte del cerdo? En este caso, para el plato que nosotros vamos a utilizar el secreto, que tiene un entreverado de grasa muy interesante, mucho sabor también, que más interesante que incluso que lo que sería la cabeza o la cabeza de lomo, que es lo que se suele utilizar en este tipo de arroz. Y aquí tenemos una... Bueno, aquí tenemos azafrán, por supuesto, Azafrán. que hay que utilizar azafrán nacional. Es lo más importante. Por supuesto. Saben ustedes que donde más azafrán se comercializa de España es en Novelda, que tampoco tiene mármol, ni tiene azafrán, ni tiene test, ni tiene especias en su término municipal, pero hacen un azafrán maravilloso. Sí, así es. Además, me gustaría contarles una cosa de la cocina de Kiko, y es que él ha investigado mucho, creo que lo hemos comentado anteriormente, pero él se repasa los libros de Rupert de Nola, de Saint-Sauvé, conoce perfectamente a Eiximenis, que son esos grandes cocineros que del medievo van a pasar al Renacimiento y están muy en el origen de su cocina, ¿verdad? Bueno, seguro que no tanto como tú, pero sí no, que... Bueno, yo soy profesor de esas cosas. Pero sí que normalmente entendemos que echar un vistazo hacia atrás es muy interesante, es decir, no elegimos entre solo lo que pasa en los últimos años, sino tenemos todo un bagaje culinario muy interesante donde podemos encontrar sabores que a día de hoy nos resultarían muy exóticos, que en su momento fueron muy normales, y para mí eso tiene mucho sentido. Y otra cosa, estoy viendo aquí un muestrario, pequeñísimo muestrario. Dentro de la cocina estoy pensando en gente como Aduriz, Blumenthal y tantos otros, incluso cuando empezó la cocina Gerard con la cocina de Mincer, ¿no? Eso de cuidar tu propio jardín, tu propio huerto y sacar de ahí esas... estoy viendo manzanilla, estoy viendo lavanda. Sí. Bueno, esto solo tenemos que dar una vuelta por el jardín, por lo que tenemos más alrededor, a pocos metros de aquí, para encontrar todo esto que tenemos aquí. Tenemos la fortuna de estar en el campo, trabajando en el campo, y bueno, yo creo que se tiene que notar mucho en la cocina. Ahora mismo tenemos la manzanilla al flor, que realmente es un espectáculo, el aroma que tiene, y solo lo que podemos hacer es utilizarlo en nuestros platos. Faltan dos cuestiones muy importantes. Sobre el arroz hay discusiones que yo considero bizantinas, porque me estoy viendo uno que ha salido recientemente en Pego, que es el arroz bombón. Ustedes recordarán un programa que anduvimos por allí navegando entre los arrozales, y el bombón es el antiguo arroz bomba que luego, por una cuestión de rendimiento, se fue mezclando, haciéndole unos abonos más o menos especiales, y una selección que al final ha tenido que volver a su sitio, al arroz originario bomba. ¿Es el que tú utilizas normalmente? Bueno, nosotros el bombón, que no es el que vamos a utilizar en este caso, pero hablando de arroces, me parece un arroz muy interesante para arroces melosos. Me parece muy interesante especialmente para arroces melosos por su cocción, es decir, necesita una cocción muy prolongada, aguanta muy bien la textura, y la milopectina que nos suelta es muy interesante también. Para mí es el arroz
para mí, ideal para arroces melosos. En el caso del arroz que estamos hablando, el arroz seco que estamos hablando, pues al final la bajoca farcida no deja de ser un arroz seco que está dentro de una, en este caso una hortaliza, como tenemos el pimiento rojo. El arroz que utilizamos es la variedad J. Sendra. Hemos utilizado Senia también, nos gusta, pero actualmente estamos utilizando el J. Sendra y nos funciona bien, estamos contentos con este tipo de arroz. Tenemos ya el arroz, tenemos, pues entonces manos a la obra, ¿no? Bueno, faltaría, por supuesto, el agua. Mucho se habla sobre el agua, sobre si el agua de Alicante es mejor que la de Madrid, que si las paellas en Madrid no salen bien. Yo creo que más que el agua, que es importante, es más determinante la mano del cocinero que el agua. Es decir, si no salen buenas paellas en Madrid es porque no hay buenos cocineros de paellas, ¿no? Eso decía Baró, que tuvo una estrella Michelin, la segunda en Alicante, la primera, como les conté alguna vez, fue en 1928, en el Hotel de la Reina Cristina, pero la segunda fue en el Delfín, un restaurante que llegó a ser mítico, y las veces que lo llevaron a Madrid dijo: no necesito otra agua, pero el alcalde se empeñó en llevar el agua original de Alicante. Alicante, para que se enteren ustedes, que todo el mundo lo conoce por el sol y playas, es la segunda o la tercera provincia más montañosa de España, y estamos precisamente en la montaña que da unas aguas fantásticas. Así es. No, aguas muy buenas, con mucha dureza, pero con mucho sabor también, muy minerales, es decir, para mí muy interesante para la cocción. Pues vamos. Muy bien, pues empezamos la cocción de la marca, que llamamos nosotros, de lo que es el sofrito, lo que sería el sofrito. Algo que no hemos explicado antes y que para mí es importante es que utilizamos un poquito de manteca de cerdo en lugar de aceite de oliva. En este caso una manteca que hemos aromatizado con unas hierbas, con tomillo, romero, salvia, y que nos ayuda a darle más sabor a la marca y una textura ligeramente diferente. Para mí la manteca de cerdo para los arroces funciona francamente bien. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es marcar la carne. Como hemos dicho, es una presa ibérica, perdón, un secreto ibérico. Bueno, una vez lo tenemos bien rehogado, bien dorado, lo que hacemos es retirar la carne para que luego no nos cueste o no sufra demasiado en la cocción de las verduras que vamos a hacer. Entonces, al tener la carne ya rehogada con este mallar ya lo tenemos en la sartén, y este mismo aceite es el que vamos a utilizar para primero poner el ajo. Ajo picado. Una vez tenemos ligeramente rehogado el ajo, ponemos la cebolla. Lo que va a hacer es consumir el agua y vamos a dejarlo rehogar hasta que esté bien dorada. Cuando estamos en este punto, a mí me gusta incorporarle ya este pimentón que hemos hecho de pericana. Un poquito. Y seguidamente el tomate. Cuando ya tenemos casi el agua del tomate consumida, lo que vamos a hacer ya es incorporar la carne. Y en este punto
Vamos a incorporarle el azafrán ya. Bueno, en este punto ya tenemos el sofrito tal y conforme queremos. Lo que voy a hacer es apartar el necesario para un arroz. Ahí tenemos para varias raciones. Esta misma marca. Ahora lo que hemos hecho es incorporar el arroz Xenia, perdón, el arroz J. Sendra. Rehogamos ligeramente, muy ligeramente, para que la sartén coja la temperatura adecuada, y mojamos con caldo. Un caldo que hemos hecho a partir de un sofrito, una marca con costilla de cerdo, algunas verduras, bien rehogado, y luego mojado con agua de aquí de Cocentaina. Y lo dejamos en cocción al menos unos 11 minutos en esta sartén. Lo matizamos un poco con un tomillo ahumado. Bueno, uno de los pasos que vamos a hacer para este arroz es asar el pimiento rojo. Para una bachoca farcida tradicional, el pimiento lo utilizaremos en crudo. En este caso lo que vamos a hacer es asarlo previamente para darle ese toque de tostado, de ahumado, ¿vale? En esta barbacoa japonesa, este kamado. Bueno, una vez ya tenemos el pimiento perfectamente asado, lo podemos hacer también a la llama directamente. Lo que pasa es que esta cocción le da otros toques ahumados diferentes. Con el pimiento asado lo que vamos a hacer es limpiarlo . Y ahora vamos a dejar ya con la forma para el plato. Quitamos los bordes . Y toda la piel. Cuando estamos ya en este punto, ya el arroz ha llegado a esos 11 minutos, dependiendo de la variedad de grano, serán 11, 12, como todo el mundo sabe, el grano de arroz son en torno a los 20 minutos, dependiendo de la variedad podemos ir incluso a los 28 del arroz bombón, perdón. En este caso, como hacemos dos cocciones, es decir, esta que hemos hecho el grano en estos 11 minutos de J. Sendra, lo que hacemos es trasladarlo a esta placa. El arroz todavía le falta cocción, como podéis ver. Y todavía tiene esa parte de caldo. Lo que hacemos es pararlo y dejarlo reposar al menos un minuto. Una vez el arroz ya ha reposado este minuto, como veis todavía conserva parte del caldo de la cocción. Es el caldo que necesitaría para acabar de cocinarse. Lo que hacemos es extenderlo en la placa. Procurando toda la superficie.
Bueno, como estaba diciendo, estamos haciendo una versión de lo que sería una bachoca farcida. Importante es el sabor del arroz con el pimiento asado, pimiento que, como veis, ya tengo limpio, ya tengo troceado perfectamente. Lo que vamos a hacer es tenderlo en la placa. A continuación ya lo único que toca es meterlo al horno. Vamos a tenerlo unos 6 minutos al horno. Bueno, en este punto ya lo tenemos ya seco, con todo el mallar, toda la cocción del arroz por igual. Vamos para allá. Bueno, ahora vamos a quemar ligeramente el pimiento para darle ese toque de ahumado tan característico del pimiento de la bachoca farcida. Bueno, lo acompañaremos al final con... Muy bien, vamos para allá. La cocina es sabor, pero también es textura, color, aromas y fantasía. Eso es lo que hoy estamos experimentando en el restaurante La Escaleta de Cocentaina, junto con su chef, Kiko Moya. Ahora nos queda lo más importante, degustar y analizar el plato. Bueno, Muy bien, Kiko. espero que lo disfruten. Impresionante. Esta versión nuestra de la bachoca farcida, en este caso en el arroz al cuadrado, en seco. Buen provecho. Muchísimas gracias. Obviamente estamos en la montaña. Este plato tiene un poco, normalmente, popularmente, en las casas, se hace con el pimiento y dentro se mete el arroz que se ha elaborado. Fíjese que es una combinación, tiene mucho del al-Ándalus, pero también tiene mucho de América, que nos trajeron el pimiento y el tomate. Entonces tiene algo, como decía, de esa cocina de Bagdad, de Damasco, que llega a Córdoba, y también tiene muchísimo del Mediterráneo, que coge el producto de América, que es el que mejor se adapta. Castilla era muy dura también para esos productos que venían pues, de México, de Perú, de Brasil, pues, o del Caribe, y cuando lo adaptamos a nuestra cocina, logramos que la cocina española, que tiene mucho que ver en la historia de Kiko Moya, logramos que la cocina española, la cocina barroca, conjuntamente con la renacentista, sean las que se impongan en el mundo. Esto es un arroz humilde, coste poquísimo, pero es un arroz genial. Claro, imagínense un 2 estrellas Michelin metiéndose a cocinero de arroces, que fue lo que vio también desde niño. El vino, un Gutiérrez de la Vega. Ustedes lo recordarán a Felipe porque fue su vino, Casta Diva, una moscatel, el que estuvo presente entre los mejores de España en la boda del que hoy es el rey de España, el rey Felipe. Ahora ha hecho un tinto monastrell, como siempre, con esa personalidad de Felipe, fuerte, dura, obviamente con nuestra varietal por excelencia. Mejor combinación, creo que sería muy difícil de acertar. Para eso tenemos al campeón de España, que es quien ha elegido este vino, que es Alberto Redado, el primo hermano de Kiko Moya. Va por ustedes. Decía Flaubert
o escribió Flaubert, mejor dicho. Luego lo copió Vargas Llosa en Historia de un deicidio, que es un poco la biografía de García Márquez, un poco y un mucho, y sobre todo de 100 años de soledad. Decía que más trabajo que talento y más constancia que ingenio. Yo creo que esos dos sinónimos a veces en los grandes artistas se dan en Kiko Moya. Pero vamos a enterarnos un poco más de quién es Kiko Moya. Kiko, tú vienes de familia y además antes hemos contado cómo Navarra, el País Vasco, donde hay tan buenos y tantos grandes cocineros, venís aquí al puro Mediterráneo, ¿no? Al Mediterráneo montañés, mar y montaña que siempre se ha dicho, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo es tu trayectoria? O sea, de repente tus padres montan un restaurante en el centro de Cocentaina, por eso se llama La Escaleta, porque había que bajar. ¿Y qué ocurre con Kiko? Bueno, como bien has dicho, al final es la historia de dos familias que deciden unirse, ¿no?, para trabajar juntos hasta día de hoy, ¿no? Tanto mis tíos como mis padres deciden trasladarse aquí, desde Navarra, la gran parte de ellos, menos mi padre. Y bueno, y Kiko siempre ha ido trasteando por las cocinas, como mis primos, mis hermanos. Siempre hemos colaborado de alguna forma en el restaurante, o en la cocina, o en la sala. Yo de hecho empecé prácticamente en la sala y fui introduciéndome poco a poco dentro de este mundillo. De los 5 hermanos y primos, al principio solo tenía yo claro que quería dedicarme a este mundo de la hostelería, no en la cocina, pero sí en la hostelería en general. Y al final hemos recaído Alberto y yo. Alberto, que era o iba para arquitecto, al final el mundo de la enología lo atrapó, tal vez como a mí con el mundo de la cocina, y nos hemos quedado los dos al frente de esto. ¿Y tú para qué hubieras ido? Bueno, pues yo, mi intención era dirigirlo con traje y corbata desde la oficina, un espacio de hostelería, y Ramiro me comentaba que si quería de alguna forma capitanear el barco tenía que meterme en la sala de máquinas, es decir, en la cocina, y desde muy joven pues ya me introduje en el tema del mundo de la cocina, porque él me decía que claro, siempre iba a depender de aquel cocinero de turno que nos podría poner las cosas difíciles, ¿no? Y en este caso pues decidí meterme en la cocina y no he salido de ella. Te vas a estudiar a Alicante, al CET, estudias allí y de repente un día, en la época de Emilio Soler, que venía Gobuchón, venía Ferran Adrià, yo recuerdo grandes momentos, te acercas a Ferran Adrià y así por las buenas le disparas que quieres trabajar con él, nada menos que en el gran templo de la gastronomía mundial, que no europea, mundial, como es el Bulli. Efectivamente, en el 98 todo era más fácil de lo que es ahora, ¿no? Era mucho más sencillo poder entrar dentro de una cocina. Recuerdo esa ponencia que era compartida con Arzac, ya ves tú el lujo, ¿no?, que teníamos en Alicante en esa época, en la que cuando acabaron de darla, pues nos acerquemos un grupo de estudiantes, éramos 5 o 6 recuerdo, y le preguntemos si podíamos hacer un stage ese verano en el Celler, en el Bulli. Efectivamente nos dijo que no habría ningún problema. De esos 5 chicos que estamos ilusionados por ir, finalmente, el último día, solo me quedé yo. El resto, bueno, pues decidió optar por otras cosas. Yo me fui solo a Girona, a Roses, y realmente fue un verano que lo recuerdo con mucho cariño, con mucha pasión. Fue momentos muy intensos, muy intensos. ¿Y de qué más has aprendido? Aparte, obviamente, de tu tía, de tu tío, en fin, de la familia. Sí, al final tuve la suerte de estar en el Celler de Can Roca justo cuando le dieron las 2 estrellas Michelin. Apenas estuve 2 o 3 semanas, y a medida que va pasando el tiempo, es cierto que he tenido muchos maestros, pero al final siempre al final, y yo creo que a medida que va pasando el tiempo, esto cada vez lo tengo más claro, mis maestros han sido la familia, ¿no? El cómo hasta día de hoy mantienen la ilusión por el trabajo, la pasión por la cocina. Yo que tengo 40 años, pensar o imaginarme dentro de 15 años con esa ilusión, con ese cariño todavía por la gastronomía, veo que tiene mucho valor, cada vez lo valoro más. Claro, y entonces hay una pregunta que es necesario plantear. Es cierto que sufrís tanto conservando las estrellas Michelin, ha habido suicidios, como tú conoces, ha habido gente que ha tirado la toalla y les ha pedido que no vinieran.
es que no tienes una estrella Michelin, tienes dos, ¿no? Que esto ya es acercarse a la matrícula de honor mundial, claro. Entonces, eso no estresa demasiado. Bueno, yo cada vez más, tengo la tendencia a relativizarlo todo cada vez más. Lo que hemos conseguido es importante, para nosotros muy importante. Pero creo que al final es fruto de un trabajo hecho, de un esfuerzo continuado, de estar perseverando sobre lo mismo. Todavía tenemos mucho que aprender, mucho por hacer. Y en esa perspectiva lo veo como como una consecuencia natural de un trabajo. Por supuesto tiene que haber un factor suerte, pero bueno, tal vez esa suerte la podríamos haber tenido hace unos cuantos años antes, ¿no? Me refiero que al final no me lo tomo con tanto estrés, creo que forma parte a día de hoy nuestro trabajo, de seguir en esa progresión. Nuestro objetivo ahora sigue siendo disfrutar de esta segunda estrella Michelin, afianzarla, afianzar el proyecto tanto gastronómicamente como económicamente, y ahora estamos en ese objetivo. Dentro de unos años, pues, quién sabe, ¿no? Pero si seguimos esta progresión natural hacia adelante, pues puede llegar la tercera, quién sabe, el tiempo lo dirá. Ya, y suponiendo que llegue la tercera, ¿cómo respondes tú a esa gente que a veces vulgariza la crítica y dice, bueno, es que no sé qué estoy comiendo, ¿no? Entonces, yo me acabo de comer un fantástico arroz, y un arroz tan de aquí, sobre todo es del siglo XVIII, que es cuando viene el pimiento, cuando empezamos a explotar esas cosas, con tomate, por supuesto, y con presa ibérica. Le he notado un punto que al final el maestro me lo ha reconocido, que es esa pequeña semejanza que tiene con los grandes arroces de la mesta aragonesa, es decir, con los mondongos, con los nervios, con la tripa. ¿Cómo compaginas tú esas dos cuestiones, ¿no? ¿Y la gente lo asume? Bueno, yo creo que al final los platos se tienen que defender por sí mismos. Es decir, tú puedes tener mucha historia detrás, mucha filosofía, mucho know-how aplicado a cada propuesta, pero al final el plato tiene que responder al paladar del cliente, de cada cliente, ¿no? Y cada cliente llega aquí con unos valores, con una con una memoria gustativa, cada uno diferente, algunos compartidas y otras no. Y al final el plato se tiene que defender por sí mismo. Al final nosotros es estar muy satisfechos con lo que sacamos, ser conscientes de lo que sacamos y decir esto es lo mejor que le podemos ofrecer. Y por supuesto habrá clientes que no le gustará, habrá clientes que no compartirá esa pasión que tenemos nosotros en ese plato, pero nosotros somos muy seguros de lo que hacemos, de lo que estamos proponiéndole, porque para nosotros es lo mejor que podemos hacerle en esa propuesta concreta. Por lo tanto, andamos con esa seguridad, ¿no? Sobre los generalismos siempre son odiosos, ¿no? El hablar de la alta restauración como que se come poco, con raciones muy escasas, etc., es algo que me molesta porque creo que en cada proyecto es diferente y tú no puedes hablar en general de ninguno de ellos porque no somos una franquicia. Las estrellas Michelin no es una franquicia. Cada proyecto tiene una filosofía, una forma de aplicar sus conocimientos a los platos, ¿no? Entonces, creo que cada cual tiene que venir a cada espacio y valorarlo de forma individual. Una vez me preguntaron si la gastronomía era un arte y contesté que es un arte y una ciencia, pero también es artesanía y oficio. En este caso estamos hablando ante un artista y un científico. Artesanía y oficio es la repetición de las cosas. Cuando se es capaz de crear platos es igual que cuando se es capaz de firmar la originalidad de una obra de arte. Muchas gracias, maestro. Gracias, Pedro.